Hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro calendario de Adviento día número 13. Ya hemos avanzado 12 días y me parece increíble que ya llevemos 12 adornos, pero así es, y por acá arriba te salen todos en la lista de reproducción que he creado del calendario de Adviento. En este día número 13 viene esta velita para iluminar, traer luz a nuestra Navidad, a nuestro árbol, a nuestro hogar. Las velitas en Navidad siempre significan esperanza, ¿lo sabían? Significan mucha esperanza para nosotros en este tiempo, en este año, en estas festividades, que haya esperanza en nuestros corazones. Y normalmente las velitas son rojas, verdes, blancas o doradas. Pues es el color típico de la velita. Cada color tiene un significado también, pero no quiero entrar ya en esa tónica de darles el significado de cada color, pero para que lo sepan, un datico curioso. Vamos a realizar esta velita y solo necesitamos, si lo quieres hacer igual a la mía, para hacer la vela, el rojo, el blanco, el amarillo, un crudo para debajo del amarillo, la llama, y no más, relleno. Si quieres darle un poco de firmeza a la base, puedes colocar un cartoncito. Yo recorté un cartoncito circular del mismo tamaño de la base y la puse antes de empezar a rellenar. ¿Listo? También vamos a necesitar pues el relleno, la aguja lanera y empezar a tejer con mucho amor para estas fiestas. Vamos a dejar el arito para colgar, para que podamos colgar al árbol o donde quieras colgarla. Estas estrellitas o copitos de nieve al final es opcional. También la vela derretida es opcional porque también la podemos hacer sin estos detalles. Vamos a arrancar con nuestra velita sin antes pedirte que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones y que sigas tejiendo conmigo todos estos días maravillosos del calendario de Adviento. Nos vemos también en los siguientes días porque vienen diseños espectacularmente preciosos para Navidad. Así que continuamos y vamos a hacer súper rápida, porque esto es súper rápido, vamos a hacer esta súper rápida velita de Navidad. Bueno, vamos a arrancar con el cuerpo o en sí el tronco de nuestra velita, que es el cuerpo, pues lo base de la vela. Vamos a arrancar con el hilo rojo. Tú lo puedes realizar de cualquier color. He visto las velitas de Navidad verdes, también blancas con la cera derretida roja. También las he visto grises. Bueno, hay cantidad de colores para que lo puedas trabajar. En mi caso la voy a hacer de hilo rojo. Vamos a hacer dentro de un anillo mágico con el hilo rojo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y vamos para la ronda número 2. En la ronda 2 trabajaremos 6 aumentos. Vamos a hacer en todos los 6 puntos un aumento. Este es mi tercer aumento. Cuarto. 5 y 6. Si ves que voy muy rápido, puedes ponerlo en cámara lenta. ¿Listo? Ahí YouTube nos da la opción de cambiar la velocidad. O puedes hacer pausa. Pausar el video mientras tú tejes. Pasamos a la ronda 3. Aquí nos quedaron 12 puntos. En la ronda 3 vamos a hacer un patrón que va a ser un aumento y luego un punto solo. Este es el patrón que vas a repetir toda la ronda. Un aumento y luego un punto solo. Un aumento, un punto solo. Así vamos a ir repitiendo toda la ronda hasta finalizar. Y cuando la termines te van a quedar 18 puntos en total.
Esta es la ronda 3. Pasamos a la ronda 4. Estamos haciendo la parte plana de nuestra velita. En la ronda 4 vamos a hacer un patrón de aumento y luego 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo vamos a repetir hasta finalizar. Aumento y 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a hacerlo. Aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí cuando termines esta ronda, la ronda 4, te van a quedar 21 puntos. Mira, esta ya es la base. Si quieres hacer la vela más grande, puedes utilizar un hilo mucho más grueso. Ya te he dado indicaciones al respecto. Cuando queremos hacer un diseño más grande o más pequeño, solo es cambiar el gruesor del hilo. Pero si también estás tejiendo con mi mismo hilo de 2 milímetros, puedes agrandarla tejiendo una ronda más de aumentos. Entonces tejes una ronda más de aumentos y ya te queda mucho más grande. Y pues también tejes a continuación más rondas en el largo. Vamos ahora a pasar a la ronda número 5. Pero antes de hacer la ronda 5, quiero que hagamos una ronda de punto deslizado. Vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Solo la hebra trasera de los puntos. Vamos a trabajar punto deslizado por todo alrededor, tratando de no ajustar ni de apretar el tejido o los puntos deslizados para que nos quede suelto y no se nos desforme, porque está planito, planito. No nos quede engolado ni enroscado. Y listo. Cuando llegues acá, a donde comenzamos, vamos a trabajar por la hebra trasera de esos puntos deslizados. Vamos a trabajar la ronda número 5. La ronda 5 la vamos a hacer tomando esos puntos deslizados, pero la hebra trasera. Y vamos a trabajar los mismos 21 puntos que ya tenemos. Vamos a hacer los 21 puntos. Cuando termines debes tener los mismos 21 puntos. Vamos a tejer esos mismos 21 puntos desde esta ronda 5 hasta la ronda 26. ¿Listo? Esta tomando la hebra trasera. Los demás desde la 6 hasta la 26 vamos a trabajarla tomando todo el punto como normalmente tejemos. Vamos a tejer 21 rondas en total de estos mismos 21 puntos. Y vamos a ir rellenando. Bueno, mira, ya tejimos desde la ronda 6 hasta la ronda 26. ¿Listo? 21 rondas en total, ¿vale? Y con la ronda primera que hicimos, la ronda 5, serían 22 rondas en total. Así hemos rellenado, yo rellené bien todo, bien parejito para que nos quedara como nuestra vela bien parejita. Y ahora vamos a empezar a cerrarla. ¿Listo? Vamos a empezar a cerrarla. Las disminuciones. La ronda 27 la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera y vamos a realizar el patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos una disminución. Recuerda que esta ronda toda es por la hebra trasera. Se nos dificulta a veces un poquito, pero ahí la vamos sacando. 5 puntos y una disminución. Cuando termines te van a quedar 18 puntos. La ronda 28 ya la vas a trabajar tomando todo el punto normalmente y la vas a hacer con el patrón de un punto y una disminución.
Repites un punto y una disminución hasta que termines y ahí te quedan 12 puntos en total. La ronda 29 hacemos disminución en todos los 12 puntos, o sea que vamos a hacer 6 disminuciones en la ronda 29 y ahí estaríamos cerrando ya la apertura de nuestra vela. Pero vas a dejar al finalizar en el anillo mágico, en la hebra terminar, perdón, no en el anillo mágico, sino cuando termines aquí las disminuciones, dejas una hebrita larga para que con ella pues podamos hacer el arito de colgar. ¿Listo? Cerramos con la aguja lanera, pero la podemos traspasar aquí a una lateral o a una esquina y hacer el anillo de colgar, el arito. ¿Listo? Vamos a ir cerrando, vamos a ir trabajando así el cierre aquí con las disminuciones para poder terminar en sí el cuerpo de nuestra vela y pasar a realizar la llama o la cera derretida. Cuando termines, mire, si me quedó, ya le corté la hebra, lo cerré, lo rellené y vamos a empezar con la cera de la vela, lo que le vamos a poner encima. Vamos a hacer y a repetir desde la ronda 1 hasta la ronda 4 del cuerpo. Aquí esta basecita que hicimos para iniciar lo vamos a repetir con blanco. En mi caso voy a hacer la cera derretida en blanco. Lo puedes hacer en crema, en beige, en un rojo más claro, como tú lo desees. Voy a hacerlo en blanco. Les voy a repetir. La ronda 1 es en un anillo mágico hacer 6 puntos. La ronda 2, aumento en todos los 6 puntos. La ronda 3 es hacer aumento y un punto. Aumento y un punto. Y repetimos. Y la ronda 4 es hacer aumento y 5 puntos. Aumento y 5 puntos. Estas 4 rondas fueron las mismas que hicimos en la velita. ¿Listo? Las 4 primeras rondas. Ahora en la ronda 5 lo que voy a hacer es punto deslizado por toda la ronda, pero tomando la hebra trasera de los puntos. Punto deslizado por toda la ronda tomando la hebra trasera. Para la ronda número 6 vamos a trabajar punto bajo por toda la ronda, pero tomando la hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Punto bajo. En total debemos tener 21 puntos. Cuando termines esa ronda número 6, vamos a empezar a trabajar las tiras como de la vela derretida o la cera derretida bajando por la vela. Y vamos a comenzar a hacerlas con cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aproximadamente 8 cadenas voy a medir. Voy a hacer la primera tira de velita derretida que me llegue como hasta la mitad de la vela y me devuelvo haciendo punto deslizado hasta llegar otra vez a la base. Ahí hice 8 cadenas, ¿cierto? Y desde la segunda cadena me devuelvo haciendo punto deslizado. Punto deslizado por toda la tira de cadenas. Para que me quede delgadita la vela derretida bajando por la vela, la cera derretida. O la esperma, no sé cómo le llaman ustedes en sus países, escríbanme. Acá llegué a la base y sigo con punto deslizado, ¿listo? 1, 2, 3 puntos deslizados. Y ahora voy a hacer una más corta. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Me devuelvo desde la segunda haciendo punto deslizado. 3 puntos deslizados. Llegué nuevamente a la base. Acá voy a hacer 1 y 2 puntos deslizados en base solamente. Y hago una más corta. 1, 2 y 3 de 3 cadenas. Desde la segunda hago 2 puntos deslizados. 1
y 2. Luego, al llegar ahí a la base, realizo 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Realizo ahora 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me devuelvo desde la segunda realizando los puntos deslizados. 8 hasta llegar a la base. Voy por aquí ya llegando a la base. Ahora llevamos 1, 2, 3, 4 tiras. Ahora en la base vamos a realizar 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos devolvemos haciendo punto deslizado. Luego vamos a tejer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Luego hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y desde la segunda nos devolvemos haciendo 3 puntos deslizados. En la base hacemos 2 puntos deslizados, 1 y 2. Luego tejemos 3 cadenas. Nos devolvemos desde la segunda haciendo 2 puntos deslizados por las cadenas. En la base vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Así vamos avanzando con las tiritas de cera derretida. Y acá vamos a hacer una de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde la segunda nos devolvemos haciendo punto deslizado hasta llegar a la base. Cuando lleguemos a la base vamos a cortar la hebra y dejamos la hebra larguita para que la podamos coser a la parte de arriba de la vela. Miren, ya llegué aquí, voy a hacer por aquí un punto deslizado por algún punto y dejo la hebra larguita para coser. ¿Cuántas tiras de cera derretida me han quedado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 tiras. Y las vamos a ubicar aquí en la parte de arriba con una puntadita aquí en el extremo de cada tira de vela derretida. ¿Listo? Con una puntadita en cada extremo. Para comenzar la llama o el fuego que tiene nuestra vela, vamos a iniciar con el tono amarillo o el naranja que hayas escogido para la llama. Y dentro de un anillo mágico hacemos 4 puntos. Yo lo voy a trabajar con una aguja número 2.5 milímetros, que es mucho menor y es la que siempre que cambio de aguja les indico que es la que me permite tejer un poco más ajustado. Si no, ustedes tejen más ajustadito. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo y en la ronda 2, esta pieza queda bien pequeñita, hacemos nuevamente los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Antes de cerrar la ronda, giramos para que el trabajo nos quede por el derecho, ¿listo? Y cerramos. En la ronda número 3 voy a cortar la hebra interna del anillo mágico que nos estorba.
En la ronda número 3 vamos a trabajar ahora el patrón de un punto y luego un aumento. Lo vamos a hacer 2 veces. Un punto y luego un aumento al finalizar. Nos quedan 6 puntos. Ahora en la ronda número 4 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos para terminar con 12 puntos en total. Vamos a hacer 6 aumentos. En la siguiente ronda trabajaremos un patrón de un punto y un aumento, o aumento y un punto. Aumento y un punto. Lo repetimos por toda la ronda. Aumento y un punto. Así hasta finalizar. Para la ronda 6 vamos a trabajar estos mismos 18 puntos que ya tenemos. Vamos simplemente a tejer una ronda de los mismos 18 puntos. Vamos a ir alistando el otro tono, el crudo. Yo voy a utilizar un color crudo o un piel para combinar con el amarillo de la llama. En la ronda ahora que voy a trabajar, la ronda 7, vamos a hacer los mismos 18 puntos que tenemos, pero vamos a intercalar y vamos a hacer 2 puntos amarillos y uno crudo. Voy a tejer 1 y 2 amarillo. El último, el segundo, lo voy a terminar con el crudo. Así. Hago un punto crudo que lo dejo a la mitad y lo cierro con el amarillo. Y vuelvo y hago 2 puntos amarillos. Cerrando con el crudo lo voy cambiando y hago un punto de crudo y así voy a ir intercalando los colores para trabajar el patrón de 2 puntos amarillos y un punto crudo. Listo, aquí ya escondí esta hebra. Y así voy trabajando los mismos 18 puntos por toda la ronda. Así nos queda ya la ronda número 7 con el intermedio del hilo crudo. Vamos ahora a realizar la ronda número 8. En la ronda 8 vamos a trabajar los mismos 18 puntos, pero ya todos del color piel o el color crudo que estés trabajando. Vamos a trabajar normalmente los 18 puntos. Pasamos a la ronda número 9. En la ronda 9 trabajaremos un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a repetir eso toda la ronda. 4 puntos. Y una disminución. Te van a quedar 15 puntos en total. Rellenamos un poco y ahora vamos a hacer la ronda número 10. Vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3 y una disminución. 3 puntos. 1, 2, 3 y una disminución.
En la última ronda, que va a ser la ronda número 11, trabajaremos 2 puntos y una disminución. En la ronda anterior nos quedaron 12 puntos. En esta ronda nos van a quedar, si no estoy mal, 9 puntos. Vamos a hacerla. 1, 2, disminución. 1, 2, disminución. Otra vez. 1, 2 y disminución. Nos quedaron 9 puntos. Aquí rellenamos muy bien, dejamos una hebra larguita para coser a nuestra vela. Vamos a rellenarla bien, que quede bien redondita. Y esta es la que vamos a poner en la parte de arriba de nuestra vela, ¿listo? Ya las voy a coser toda la llama y les muestro también cómo le vamos a hacer unos detallitos a la vela. Para coser nuestra velita, ubicamos con alfileres cada tirita de la cera derramada y luego con la aguja lanera empezamos a pasar por cada tira solo una puntadita donde está el alfiler. Y continuamos con la siguiente y así podremos terminar todo alrededor de tiritas de la cera derramada. Luego coseremos esta parte arriba de la cera blanca. Mis chicas y mis chicos, ya para terminar le hice con el hilo blanco unas cuantas crucecitas que son como copos de nieve en la parte baja de la velita. Primero le hacemos una cruz y luego encima una X. Súper sencillito. Abarcando 4 ronditas, 4 puntos a lo largo y 4 ronditas hacia abajo. Y así nos ha quedado nuestra preciosa velita de Navidad. Podemos hacer muchas para decorar o también para la noche de velitas aquí en Colombia o en tu país. Espero que lo hayas disfrutado y que no te estés perdiendo ni un solo adorno de nuestro calendario de Adviento. Nos vemos en el siguiente día. Bye bye.